Y quiero que me acompañen por favor al libro de Génesis, capítulo 25. Génesis 25, y vamos a empezar leyendo el versículo 34. Génesis 25, 34. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice allí la palabra del Señor. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Amén. Esta es una historia que conocemos todos, y esta es una porción donde está Esaú renunciando a sus derechos por un plato de lentejas. Esa frase la utilizamos mucho a veces nosotros cuando dejamos algo de valor por algo muy sencillo. Pero voy a leer el pasaje desde el versículo 29 hasta ese versículo 34. Dice: un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Amén. Nosotros somos hijos porque el Señor nos adoptó. El espíritu de adopción dice, nos llamó a ser hijos. Y así como Esaú allí tenía unos derechos, igual tenemos derechos nosotros. Esaú era el primogénito porque habían sido un par de gemelos que habían nacido, y Jacob había nacido de segundo. Por lo tanto, la primogenitura estaba sobre la vida de Esaú. Y la primogenitura tenía ciertos privilegios con respecto a los demás hijos. Nosotros como hijos del Señor tenemos también algunos privilegios. Al hacernos coherederos con Cristo tenemos privilegios. Pero allí ocurrió algo bien particular, algo que uno nos explica dentro de la historia que nos cuenta la Biblia, dentro del pasaje que nos cuenta la Biblia, cómo era el hambre de Esaú para poder decir: yo renuncio a lo que soy, a mi primogenitura, simplemente por un plato de lentejas. Amén. Y tiene mucho trasfondo lo que nos está enseñando el Señor allí. Tiene mucho trasfondo porque había una herencia para Esaú. La palabra nos enseña que para el hijo primogénito le correspondía el doble de herencia de los demás. Le correspondía ser el hombre que a la hora de que faltara el padre gobernara sobre el hogar. Le correspondía también ser la cabeza espiritual del hogar. O sea, eran muchos los privilegios, porque al ser también la cabeza espiritual era el hombre a quien Dios iba a dirigir para llevar su familia por el buen camino. Todo esto lo perdió Esaú, dice la palabra, por un plato de lentejas. Lo negoció por un plato de lentejas. Y cuando nos ponemos a mirar el fondo, qué es lo que ocurrió allí, por qué pasó esto, ¿sí? Nos damos cuenta de que había algo en Esaú que gobernaba más aún que lo que él significaba en la posición que tenía delante de la familia. Y las cosas no han cambiado. Muchas veces nosotros seguimos igual que le pasó a Esaú. Hay veces que cambiamos nuestra bendición por un plato de lentejas. Hay veces que cambiamos nuestra bendición, lo que el Señor tiene para nosotros, por simplemente darnos un gusto en algo. Amén. ¿Por qué Esaú renunció a todos esos beneficios que tenía? Simplemente porque llegó agotado de trabajar. Dice que estaba cazando, llegó agotado de trabajar, de cazar, y tenía mucha hambre. Y dominó sobre él su carne, dominó sobre él las ganas de comer, que los privilegios que le habían sido otorgados como hijo mayor. Los privilegios que iba a disfrutar después. ¿Qué dijo Saúl? Al fin y al cabo me voy a morir, sé que me muero de hambre, déme ese plato de lentejas y lo demás, que pase. Amén. A veces nosotros hacemos lo mismo. A veces está lista la bendición para nosotros, pero nuestra carne nos domina, otras circunstancias de nuestra vida nos domina y no podemos ver la bendición. El Señor dice que cuando estuvo en la cruz dijo: consumado es. Ya está todo hecho, ya está todo arreglado, ya está todo dado. Ya se dio Él por nosotros y con esa vida de Él entregó todo lo que tenemos nosotros. Nuestra vida ya está definida, dice la Escritura. Lo que el Señor nos va a entregar ya está definido, dice la Escritura. Pero
las bendiciones que el Señor tiene para nosotros están retenidas para el momento en que seamos capaces de recibirlas. Las bendiciones que el Señor tiene para entregarnos están preparadas, pero a veces nosotros, en nuestra circunstancia de vida y en lo que caminamos, demoramos que llegue esa bendición o simplemente la desperdiciamos. ¿Cuántas cosas ha entregado el Señor o tiene listas para entregar? Pero por nuestra fragilidad, nuestra debilidad, simplemente las perdemos porque preferimos darnos gusto, darle gusto a nuestra carne, a nuestro cuerpo, que recibir una bendición. La palabra dice que el Señor nos va a bendecir de una manera abundante. Deuteronomio 28 habla ya de las bendiciones de la obediencia. Pero a veces desobedecemos simplemente porque nos llama más la atención lo que está aquí, lo que nos reconforta en este cuerpo que tenemos, que obedecer la palabra de Dios, y las bendiciones se pierden por eso. Allí Esaú simplemente perdió muchísimo porque definitivamente se la ganó el hambre. Amén. Y a nosotros nos pueden ganar muchas circunstancias y podemos perder las bendiciones porque esas circunstancias nos llaman y nos debilitamos ante ellas y logramos caer en esa tentación. Amén. Dice que Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Un pan y un guiso de lentejas por el doble de la herencia a la que tenía derecho y además por los privilegios de ser hijo. Por una comida entregó la bendición que tenía. Y nosotros no dejamos de ser diferentes. Hay quienes por una noche de licor pierden la bendición que tiene el Señor. Hay quienes por dormir un poco más y darle gusto a esa carne pierden la bendición del Señor. Hay quienes por llevar una vida de lujo caen en los malos caminos, en las malas obras, simplemente, y pierden la bendición que tiene el Señor. Y hay quienes definitivamente están con unos dones y por mirar lo que no tienen que mirar o caminar a donde no tienen que caminar, pierden la bendición del Señor. Nuestra carne nos llama, y la Escritura dice que la carne, ¿sí?, es una fuerza que nos llama. Mientras estemos en este mundo estaremos luchando contra ella. Pero también dice la Escritura que el Espíritu Santo nos da el poder para luchar y doblegar nuestra carne. Si Esaú hubiera estado allí con el Espíritu Santo con convicción de lo que era Dios, aunque era un creyente, ¿cierto?, se dejó dominar y fue débil ante el antojo que tenía, el hambre que tenía, perdió eso. Nosotros igual podemos pasar. Pero Dios está allí para fortalecernos en nuestra debilidad, dice la Escritura. Por lo tanto, lo que llegue a tentarnos, que nos quite la posibilidad de ser bendecidos, tiene que ser sacado de nuestra vida, tiene que ser relegado de nuestra vida. No podemos decir que el Señor no nos bendice cuando estamos caminando y haciendo las cosas que al Señor no le gustan. Mire, es un complique para la iglesia, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, el que el cristiano no pueda obedecer la palabra de Dios. Es un complique que prefiera darse gusto a su cuerpo, a sus ganas, ¿cierto?, de satisfacer lo que le llama el cuerpo, que venir a la iglesia o que obedecer la palabra o que dar una ofrenda o diezmar, ¿sí?, o alabar inclusive. En esta iglesia no pasa, pero yo estoy en iglesias donde la gente llega después de que pasa la alabanza porque qué jartera. Aquí no pasa todavía y espero que no aparezca esa forma de llegar al templo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos alabar y el Señor dice que tenemos que alabarlo con todo nuestro ser. Amén. Y allí nos perdemos de bendiciones. Venir a alabar al Señor es una bendición, venir a cantarle al Señor es una bendición, venir a dejar que nuestro corazón se llene de la alegría al de declarar que el Señor es grande es una bendición. Y el Señor se alegra y recibe esa alabanza. Amén. Pero cuando dejamos que nuestra carne nos llame y no alabamos sino cada 8 días cuando venimos a la iglesia, ¿cierto? Hoy venimos a la iglesia y aún así no alabamos también, ¿cierto? Nos estamos perdiendo de bendiciones que tiene el Señor para nosotros. Estamos cambiando el placer de nuestra carne, la timidez de nuestra carne, por la bendición que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque simplemente no nos gustan? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer que tienen que ver con el Señor porque no nos sentimos cómodos? Pero es que el Señor incomoda, ¿ustedes sabían eso? Al Señor no le gusta que estemos en la zona de confort, al Señor nos incomoda para que nosotros avancemos y no nos quedemos donde estamos. El Señor nos pica a nosotros para decir, tienen que abrir un servicio más en la iglesia, hay que ir un servicio más a la iglesia de pronto, ¿cierto? Me sorprendía el viernes porque las mujeres tienen un ministerio sólido en esta iglesia, ¿sí? Cuando empezamos el ministerio empezamos muy bien y después decayó y venían 8 mujeres, 5 mujeres.
Y ahora hay un ministerio fortalecido, que no fallan de 25 o 26 mujeres que están llegando, a veces llegan a 30, pero están viniendo y están fortaleciendo ese ministerio. Y qué bendición cuando decimos, se abre un ministerio nuevo, o se abre una reunión nueva, y la gente acude a la iglesia. Porque ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo las personas? Están doblegando el cansancio, están doblegando la pereza, están doblegando tantas cosas que dirían mejor irse para su casa a comer, mejor irse para su casa a dormir, mejor atender a los hijos, atender al esposo. Pero nos privamos de la bendición, ¿por qué? Porque a veces esas cosas nos ganan. A veces entregamos nuestra vida y nos ganan las cosas, porque nuestro cuerpo está cansado y no damos la milla más que el Señor nos pide que demos. Porque pensamos que hay otras obligaciones que tienen que tener, ¿verdad?, algo por encima de venir a la iglesia, y dejamos atrás la iglesia y dejamos atrás el relacionarnos con el Señor. Amén. Sansón fue un hombre que tenía un don de Dios. El Espíritu Santo descendía sobre él cada vez que era necesario demostrar el poder para que la gente creyera. Pero su carne fue débil, y su debilidad eran las mujeres. Y por estar mirando mujeres, perdió el don de Dios. Por estar mirando a las mujeres, dice que el Espíritu no le daba esa fuerza que tenía que darle. ¿Cuántas cosas habremos perdido nosotros simplemente porque hemos dejado que nuestra vida sea llevada por nuestra carne, por nuestro cuerpo? La bendición se pierde por otras cosas. Ese es el primer punto que estoy dando. La bendición se pierde porque le damos rienda suelta a nuestra carne, le damos rienda suelta a que la carne nos domine, y dejamos que las cosas lleguen a nuestra vida, nos manejen y empecemos a perder las bendiciones de Dios. Todos necesitamos una bendición de Dios. ¿Quién no necesita una bendición de Dios aquí hoy? Todos necesitamos una bendición de Dios. Pero el Señor, y está anhelante de darlas, simplemente que nosotros tenemos que darle el espacio a Él para darlas. Esaú tenía esa bendición ya lista para el día que muriera su padre, pero su carne hizo que se perdiera esa bendición. Jacob fue el que tomó ese lugar. Jacob tomó el lugar de la primogenitura, y Jacob recibió la bendición también de parte de Isaac para ser el sacerdote de la casa. ¿Por qué? Porque Esaú era un hombre débil todavía. Esaú era un hombre que prefería la carne a satisfacer y obedecer la relación con sus padres y con lo que tenía que hacer, con el futuro que tenía y la responsabilidad que tenía. Amén. Un segundo punto. Por albergar malos sentimientos en nuestra vida, perdemos la bendición. Amén. Cuando empezamos a caminar con el Señor, dice la palabra que nos ha hecho nuevas personas, ha cambiado nuestra naturaleza. Dice que el Espíritu Santo y Jesús ya están en nuestro corazón y quiere cambiarnos, y empezamos a sentir cambios. Pero a veces las circunstancias de nuestra vida empiezan a hacer que nuestro corazón se empiece a contaminar, que se empiece a llenar de cosas que no corresponden y a quitarle espacio a esa relación con Dios. Amén. Génesis 27:41, quiero que lo miremos. Génesis 27:41. Ahí donde estamos, dice el Señor: a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Y más atrásito creo que está cuando el Señor lo bendice, y él dice la palabra que Esaú se llenó de amargura por lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Isaac había bendecido a Jacob. La amargura y el rencor entraron a la vida de Esaú, de tal forma que pensaba inclusive en esperar que su padre muriera y matar a Jacob. La bendición se pierde cuando tenemos esos sentimientos en nuestro corazón. Cuando la amargura y el rencor llegan a nuestra vida, le quitamos espacio a nuestra relación con Dios, y cuando le quitamos espacio a nuestra relación con Dios, las bendiciones toman distancia de nosotros. La amargura es algo que se va penetrando en nuestro corazón, y enseguida de la amargura viene el rencor. La palabra dice que Esaú se amargó primero y luego sintió ese rencor. La amargura va echando raíz en nuestro corazón, y cuando aparece la amargura, empezamos a ver que las cosas no nos agradan, así sean buenas. Porque la amargura nos lleva a la envidia también, a ver por qué aquel tiene y por qué yo no tengo, por qué aquel hace y por qué yo no puedo hacer, por qué a Dios le da y a mí no me da. Y empiezan a hacer esa amargura en el corazón, y esa amargura va ganando terreno y va ganando terreno. Y es cuando ustedes escuchan a la persona que nada le gusta, con nada está conforme, todo le cae mal, a todo le ve el lado malo, y tiene un problema la amargura.
que la amargura contamina y daña el reino de Dios. Cuando dejamos que nuestro corazón se llene de amargura y empezamos a hablar, porque de lo que tenemos en el corazón sale por nuestra boca, no vamos a hablar nada bueno y el que está escuchando puede llegar a contaminarse. Cuando expresamos el desagrado que hay en nosotros a otras personas, podemos dañar a las otras personas. Cuando expresamos el rencor y la frustración que hay en nuestras vidas, se las expresamos a otras personas, dañamos la vida de otras personas. La amargura daña el reino de Dios. El rencor daña el reino de Dios. Y de la amargura al rencor hay un paso, y del rencor al odio hay algo muy pequeño también. Y empezamos a odiar a las personas que les va bien, empezamos a maltratar y hablar mal de las personas que está bien. Y eso va dañando y va minando lo que es nuestra relación con Dios. Un corazón amargado le cuesta trabajo entrar en la presencia de Dios. A un corazón amargado le es difícil entrar a comunicarse con Dios, entender la palabra de Dios, y puede que la escuche y diga, Dios me está hablando, pero la amargura le gana, y esa amargura no permite que la palabra eche raíz, porque las raíces ya están llenando el corazón. Nos amargamos porque las cosas no salen como queremos. Nos amargamos porque Dios no nos da lo que queremos. Nos amargamos porque otros tienen lo que nosotros queremos. Nos amargamos porque Dios bendice a otros que supuestamente oran menos o tienen menos relación con Dios o llevan menos tiempo en el Evangelio, y uno dice, después de 15 años de estar orando, ¿por qué a este le va bien y por qué a mí no? Y esa amargura va haciendo que nosotros nos perdamos en nuestra relación con Dios. Queremos bendición, pero estamos amargados. Queremos una bendición, pero tenemos rencor. Queremos bendición, pero tenemos envidia. Queremos bendición, pero hay rabia en nosotros. Y esas cosas, esos sentimientos que están allí en el corazón y que dañan el alma, no permiten que fluya la relación espíritu, alma, cuerpo. No permiten que nos podamos relacionar con los demás y menos con Dios. Amargarnos y tener nuestra vida amargada daña definitivamente mi relación con Dios, aleja las bendiciones y definitivamente se transmite al reino de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, llega la amargura a nuestro corazón también. Cuando nos cuesta trabajo soltar la ofensa que nos dieron y entregársela a Dios, y nos creemos más que Jesús porque Jesús perdonó todo y nosotros no perdonamos, empieza a quedar amargura en nuestro corazón. Esa amargura va hiriendo y va minando y va minando. Y lo que les decía ahora hace un momento, va contaminando a la gente que tiene al lado. Tenemos que tener cuidado con la amargura, tenemos que tener cuidado con el rencor, porque eso nos lleva a la envidia y nos lleva al odio. Y la palabra dice que odiar es como matar. Puede que nosotros no hayamos matado físicamente, pero si tenemos amargura, podemos empezar a llegar a odiar. Y ese odiar está delante de Dios como el matar, dice la Escritura. Amén. El rencor y la amargura nos llevan a que la gente nos rechace. Cuando alguien se encuentra con una persona amargada y esa persona amargada tiene esa relación con Dios de esa manera que todo les gusta, y el otro tiene una buena relación con Dios, empieza a aislarse de esa persona, y la persona amargada se amarga más porque está siendo aislada, porque está siendo rechazada. Pero cuando Dios le habla y le dice que hay amargura en su corazón, debe recibirlo, y la única forma de sacar la amargura es diciéndole a Dios que lo limpie, que lo sane y que le permita ser libre, porque la amargura amarra el corazón, esas raíces amarran el corazón. Amén. Un punto 3, que también nos lleva a perder las bendiciones del Señor. Amén. Quiero que miremos Jeremías 2:19. Jeremías 2:19. ¿Lo tienen? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Saben otra cosa que nos lleva a perder la bendición y así la estemos esperando y reclamando y diciéndole al Señor? Es que tu palabra dice que tú me bendecirás, es que tu palabra dice que habrá para mí suficiente, es que tú viniste a traer vida en abundancia, es que tú viniste a hacerme próspero, es que tú viniste a proveerme de todo, es que tú suples todas mis necesidades. Todo eso lo dice la Escritura, pero no llega a nuestra vida muchas veces porque la infidelidad apareció en nuestro camino. Y la primera infidelidad que aparece es la infidelidad hacia el Señor. ¿Cuántos son infieles con el Señor?
¿Cuántos decimos que venimos al templo y eso es ser fiel con el Señor? ¿Cuántos decimos que damos una ofrenda o un diezmo y eso es fiel con el Señor? Pero la fidelidad con el Señor no se trata de diezmar o de ofrendar o de venir al templo. ¿Sabe que se trata de ofrendar, diezmar, venir al templo, tener una relación con Dios? Porque la fidelidad con el Señor debe ser completa y total, porque Él no se da partes de Él para nosotros de manera para demostrarnos su fidelidad. Dios es fiel en todo con nosotros. Dios es fiel en todo lo que es Él, su ser, lo que ha prometido, lo que ha dicho, para con nosotros es fiel. De tal manera que lo que nosotros menos podemos hacer es ser infieles con el Señor. Nuestra fidelidad se la debemos como Él nos la entrega a nosotros. Si el Señor es fiel con nosotros, debemos ser fiel con Él. Pero somos infieles cuando preferimos otras cosas a tener una relación con Él. Somos infieles cuando no entregamos lo que a Él le corresponde. Somos infieles cuando no le damos las gracias por lo que ha hecho con nosotros. Somos infieles cuando definitivamente hacemos las cosas creyendo que somos nosotros y no que es Él el que nos las ha entregado. La palabra del Señor habla muy claro de la idolatría. Y de idolatría, o como se habla de idolatría, es cualquier cosa que le quita el lugar el lugar que debe tener el Señor. Idolatría es cualquier cosa que en el momento que tenemos que estar con Dios no se lo entregamos a Él, sino se lo entregamos a otra circunstancia. La idolatría puede ser al cuerpo. Tengo que dejar descansar mi cuerpo, entonces no me levanto para ir a la iglesia. Y dejo descansar mi cuerpo y estoy quitando el lugar a Dios. La idolatría pueden ser los seres cercanos que nos quitan la posibilidad de relacionarnos con Dios porque preferimos estar con ellos a estar con Dios en determinado momento. Infidelidad. Tener otro Dios diferente a nuestro Dios. Hace unos días decíamos, Dios es único. No hay un Dios antes que Él, ni después de Él, ni en este momento. Solamente hay un Dios. Y a Él nos debemos todos, así como Él se debió todo para nosotros. Amén. Así es que somos infieles con el Señor. Y no podemos esperar una bendición de parte de Dios si no hay fidelidad de parte de nosotros. No podemos decir que somos fieles con el Señor porque hacemos una o dos cosas de las que Él manda en su palabra. Somos fieles cuando obedecemos su palabra, integral, de manera completa. Somos fieles cuando pasa eso en nuestras vidas. Pero cuando lo hacemos por partes, hay infidelidad. Y cuando hay infidelidad, el Señor no tiene que ver con esa infidelidad. Y podemos orar y clamar y decirle, Señor, necesitamos tu bendición, Señor, estamos en necesidad, Señor, cumple tu palabra. Pero si yo no soy fiel, el Señor no puede entregarme lo que Él le da a sus fieles. La iglesia se llama la iglesia de los fieles. Los santos y fieles, habla Pablo en sus cartas. ¿Por qué? Porque somos fieles al Señor. Y las bendiciones están para los que son fieles al Señor, para los que buscan del Señor, para los que hacen el esfuerzo de obedecer. Ahora, obedecer la palabra, yo entiendo, es complicado obedecer toda la palabra, pero si hay la intención del corazón, el Señor la reconoce. Pero cuando difícilmente nosotros negamos, cuando decimos a veces negamos alguna parte de la Escritura, porque eso no lo voy a hacer, porque con eso no estoy de acuerdo, estamos siendo infieles. Y por eso de pronto la bendición no ha llegado, de pronto la bendición está demorada. Somos infieles con las personas que tenemos a los lados, ¿cierto? Somos infieles con los seres que amamos. Hay infidelidad en muchas áreas de nuestra vida, hay infidelidad en el trabajo. Cuando usted entra a trabajar en una empresa, le piden que firme un contrato y que su vida laboral esté disponible para su empresa. Pero cuando usted llega a su empresa y se pone a echar globos en el tiempo de trabajo o se pone a leer la Biblia en el tiempo de trabajo, ¿sí?, está siendo infiel con su trabajo. A usted le pagan un salario por trabajar el tiempo que está estipulado en su contrato. Y lo que usted haga que no esté en su contrato, en esas horas de trabajo, está siendo infiel con su trabajo. ¿No sabían eso? Estamos siendo infieles con el trabajo. Y si ustedes lo contratan para un trabajo y aparte de eso se consigue otro para desarrollarlo el tiempo en su tiempo de trabajo, está siendo más que infiel con su trabajo, ¿cierto? Y eso lo hacen de muchas maneras, lo hacemos de muchas maneras. Y nosotros debemos fidelidad, dar testimonio de fidelidad, porque Cristo fue fiel con nosotros. Entonces no podemos ser fieles cuando estamos siendo infieles con el trabajo. El Señor no puede bendecirnos cuando somos infieles con nuestros seres cercanos, ¿cierto? Cuando somos infieles con la esposa. Porque ser infiel con la esposa también tiene que ver con eso.
A veces pensamos que la infidelidad depende únicamente de que me abran una sucursal, ¿cierto? Una representación en otro barrio, en otra ciudad. ¿Sí? Pensamos que se trata de eso solamente de la infidelidad, ¿sí? Pero cuando la infidelidad se transforma, ¿cierto? En que yo le quito los ojos, ¿sí?, a mi esposa para ponérselos a la pornografía, a las películas o a cualquier otra cosa que le quite el tiempo a mi esposa, también soy infiel. La infidelidad no se trata únicamente de conseguirle sucursal o reemplazo a la mujer para cuando esté en otro sitio. La infidelidad tiene que ver con simplemente quitar los ojos de su esposa para ponerlos en alguien diferente. Eso ya es infidelidad. Eso ya se constituye en infidelidad. Somos infieles y queremos que el Señor nos bendiga. Somos infieles y queremos que el Señor nos responda a nuestras oraciones. Somos inconstantes en nuestra relación con el Señor. Albergamos sentimientos de amargura, ¿cierto? Y queremos que el Señor nos bendiga. Queremos la bendición del Señor, pero nos dejamos doblegar de la carne, de lo que nos llama nuestro cuerpo. Nos hace falta otro punto, otros 2 puntos. Números 12, 1 y 2. Números 12, 1 y 2. ¿Va entendiendo por qué de pronto el Señor no lo ha bendecido todavía? Va ya dándose cuenta que a veces queremos que el Señor nos bendiga, pero nuestra vida no es la mejor ni la que el Señor espera para soltar las bendiciones que ya están listas para nosotros. Lo tienen, Números 12, 1 y 2. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. ¿Saben qué cosa no deja que la bendición del Señor fluya para nuestras vidas? La murmuración. Esa lengua que tenemos, ¿cierto? Esa lengua con la que hablamos y con la que dice Santiago que es un pequeño músculo que puede incendiar un bosque. La murmuración, antes de esto, dice que el pueblo murmuró contra el Señor. Y el Señor dijo, pues les voy a hacer caso a lo que están murmurando, y ninguno de estos va a llegar a la tierra prometida, y ninguno llegó, llegaron 2 nomás, ¿cierto? Porque la murmuración delante del Señor es algo grave, ¿cierto? Y aquí dice que Miriam y Aarón murmuraron. ¿Y qué le pasó a Miriam? Dice que le dio una enfermedad contagiosa, lepra, dice. La nueva versión dice enfermedad contagiosa. Y esa enfermedad tuvo que clamar Moisés al Señor y decirle, quítesela, perdone la murmuración. Pero la murmuración es el deporte favorito de los colombianos, dicen por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? La practicamos todos los días, ¿cierto? Y en la iglesia es peor todavía. En la iglesia hablamos del pastor, del que vino, del que no vino, el de la alabanza, del ujier, del que se me sentó al lado, del que se me sentó atrás, del que no venía hace rato y que ahora apareció, ¿cierto? Murmuramos de eso. Hablamos de nuestros semejantes sin medir nuestra lengua. Criticamos sin medir lo que estamos diciendo, sin conocimiento de lo que estamos diciendo, simplemente porque aparentemente vimos algo que estaba pasando. En esta casa que es tan pequeña, la murmuración eso llega rapidito, ¿cierto? Me ha tocado hablar bastante por algunos de acá por su murmuración, les cuento. ¿Cuántos se quejan de lo que hay o no hay en la iglesia? ¿De por qué el pastor hace o por qué no hace? ¿Por qué se puso o no se puso? ¿Por qué está invirtiendo de esa manera o por qué no está invirtiendo de esta manera? La murmuración delante del Señor es un pecado grave. ¿Sí? Murmurar es un pecado grave. Cuando ustedes tengan inquietudes de algo o de alguien, no lo hablen, vayan directamente a la persona y pregunten a la persona. Y se va a evitar la murmuración. Porque cuando ustedes empiezan a preguntarle a este, ¿qué será lo que tiene aquel que le vio a ese? El chisme se agranda. ¿Sí? Y cuando ustedes tengan una inquietud del pastor, díganle al pastor, pastor, yo no creo, ¿qué está pasando con esto? Porque no lo veo bien. ¿O qué está pasando con aquello? Estos días que estaba así como mal de salud, ¿cierto? Me bajé de peso muchísimo. La murmuración está por ahí. ¿Qué pecado tendrá el pastor? ¿Qué pecado habrá ese pastor? Porque no puede ser si estaba tan bien y ahora veo tan flaco. ¿Qué pecado habrá cometido el pastor? Y el rum ya corre por ahí, ¿cierto? ¿Quién sabe en qué anda el pastor? Porque mire cómo se secó. ¿Sí? Y ya me llegó a mí al oído lo que están diciendo. Pero pregúnteme a mí, yo le cuento qué dice el médico, así de sencillo. ¿Sí? ¿De dónde viene la baja de peso? ¿Cierto? Yo le puedo contar de dónde viene la baja de peso.
Especialista todavía no me ha dicho, pero yo ya sé de dónde viene la baja de peso. Amén. Entonces, ¿para qué murmuramos? ¿Para qué criticamos? ¿Para qué juzgamos? Miriam y Aarón estaban criticando a Moisés. Y meterse con un hombre de Dios es más difícil y más duro delante de Dios que con su vecino de silla. Amén. Entonces, cuando hay una inquietud sobre el pastor, mi puerta siempre está abierta. Yo voy a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, en ese horario atiendo, ¿cierto? Y si hay una urgencia, de pronto me llaman a las 3 de la mañana, como alguna vez me ha tocado hacer. Yo atiendo a TH a toda hora. Entonces, cuando tengan una inquietud, pregunten. Yo quiero que ustedes sean bendecidos. El Señor quiere que ustedes sean bendecidos, pero no hablen del pastor. ¿Listo? Porque van a dejar atrasar sus bendiciones. Amén. Y así como no hablen del pastor, igual les digo, no hablen de sus compañeros, no hablen de la gente, no hablen de los programas de la iglesia, no hablen de lo que está haciendo o no está haciendo la iglesia, si le salió bien o no salió bien, o para qué se inventó el pastor ese cuento ahora. Porque es lo que el Señor está diciendo al pastor que haga. Y si el Señor dice qué hacer, yo hago. Y si las cosas salen bien, es porque el Señor me respalda. Si las hice en mi carne, seguramente fallarán y no saldrán como es, pero lo que hacemos aquí, el Señor lo ha respaldado hasta ahora. Amén. Entonces, creo que me he dejado dirigir bien por el Señor. La murmuración acaba las empresas, acaba los matrimonios, acaba un país. Puede acabar un país. Hace unos cuantos años, bueno, hablemos de cerquita aquí en Colombia, para no hablar de Estados Unidos, cuando se enteraron de lo que estaba haciendo Uribe con sus chuzadas, ¿cierto? Eso se armó un revuelo gigantesco de la murmuración y los políticos aprovecharon eso para caer encima de Uribe. Mal hecho lo que estaba haciendo, sí, mal hecho. Pero lo habían hecho los anteriores también, ¿cierto? Igual lo habían hecho, nadie había hecho nada, pero se aprovechó un momento y esa murmuración creció para que pasara lo que pasó, del escándalo que hay. Y unos que venían haciendo lo que hacía todo el mundo, están pagando en la cárcel, cuando hay otros que lo hicieron toda la vida y no están pagando en la cárcel. La murmuración es grave. Inventar es grave. Hablar sin piso, sin conocimiento es grave. Criticar a las personas es grave, ¿cierto? Criticar el ministerio, la iglesia como tal, es grave. Mira, hay pastores de toda clase. Así como hay curas de toda clase y hay diferentes dignatarios de sus religiones, de las diferentes religiones de toda clase, ¿sí? Pero uno no puede generalizar porque encontró un pastor que hizo esto o aquello, ¿sí? Encontramos de todo, en la vida del Señor de todo hay, dice la Escritura, amén. Entonces no podemos hablar mal de los pastores, ¿cierto? Ni bien de los pastores todos, porque pues todos tenemos fallas y todos somos humanos. Hay quienes caminan derecho, hay quienes caminan medio torcido, hay quienes caminan por fuera y tienen esto como negocio, como dice Pablo en la Escritura. La religión es el mejor negocio, se enriquece fácilmente con la religión. Hay quienes lo pueden estar haciendo por eso, hay quienes tienen un llamado de vocación porque el Señor lo llamó. Pero nunca podemos generalizar lo que es un pastor u otro pastor, lo que es un siervo o es otro siervo. Si el pastor subió a alguien a la alabanza y si lo bajó, ¿por qué lo bajó? Hemos tenido algunas cosas de casos dentro del ministerio que ustedes ven a las personas del ministerio sentados, ¿sí? Ese tipo, ¿quién sabe qué hizo? Lo bajaron del ministerio, ¿sí? Esa niña se desapareció de la iglesia y cantaba, ¿cierto? Aquel que están murmurando y no tienen ni idea si fue que pidió una licencia porque estaba con mucha carga de trabajo, con mucho estudio, o por qué se salió. Pero como lo ven a uno sentado, ¿eso fue qué? Pecado, ¿sí? Pecado grave. No necesariamente. Entonces, pregunten antes de empezar a murmurar y a decir, porque eso aleja la bendición de sus vidas. Eso no permite que el Señor desate lo que hay para nosotros. Para nosotros hay muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y el Señor las tiene listas para soltarlas. Pero hemos tocado hasta ahora 4 puntos nomás de los 35 que tengo. Y entonces va a ser un problema. Porque después vamos a decir, nadie puede recibir bendición. Sí. Esto es un llamado de atención del Señor para decir, hay una bendición para el pueblo de Dios. Bueno, sí, porque ahora mandan mensajes preguntándole a otros. Tengo una persona que no vive en el país y una persona de aquí le manda mensajes para preguntarle por qué está pasando lo que está pasando en la iglesia. Entonces la persona ya me dice, oye, ¿por qué esta persona me está escribiendo para preguntarme lo que pasa allá si yo estoy fuera del país? ¿Sí? ¿Por qué no nos preguntan a nosotros y sale? Aclaramos la duda y listos. Porque es que esa persona tiene otra persona. Bueno, eso es un enredo ahí de murmuración. Amén. Entonces, la murmuración nos quita la bendición, la infidelidad nos quita la bendición, la carne nos quita la bendición y la amargura y el rencor nos quitan la bendición. Vamos pensando por qué no hemos recibido la bendición todavía, ¿sí? Porque a veces queremos que el Señor nos bendiga, pero con una sola de estas es motivo.
Y algunos podemos tener una o dos o tres o cuatro las que van hasta ahora. Amén. Dice la palabra que el pueblo estuvo durante 40 años en el desierto y por murmurar no pasaron. La murmuración nos ataca de tal manera que nosotros nos damos cuenta y cuando menos pensamos estamos involucrados en ello. Amén. Un quinto punto, 1 Corintios 6:13. Primera de Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Cuando hablamos de pecados, generalmente hablamos de pecados que tienen que ver con nuestra relación hacia afuera, ¿cierto? La envidia, los celos, las contiendas, la ira, la maledicencia. Todo eso tiene que ver hacia afuera, pero cuando hablamos de pecados de inmoralidad sexual, tienen que ver con nosotros, con nuestro cuerpo. Y ese pecado afecta la casa del Espíritu Santo. Por lo tanto, para el Señor es bien complicado, ¿cierto? Que su casa esté siendo afectada por pecado. La inmoralidad sexual es un pecado grande. Pero no solamente hablemos de inmoralidad sexual, la inmoralidad en general es un pecado grande. Ser inmoral es faltar a las buenas cosas que el Señor nos ha enseñado. Básicamente es eso, ser inmoral es faltar a las cosas buenas, a las buenas prácticas de lo que el Señor nos ha dado a conocer a nosotros. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo y dentro de esa inmoralidad está la inmoralidad sexual. Pero antes de hablar de la inmoralidad sexual, hablemos de la otra inmoralidad que a veces pensamos que no tenemos, que no somos inmorales, ¿cierto? Pero cuando usted lo para un policía de tránsito y le dice que acaba de cometer una infracción y usted saca el billete y se lo pasa a bajar la licencia de conducción, eso es inmoral, ¿cierto? Eso es una inmoralidad y a veces no lo calificamos como tal. Y el Señor dice que no debemos sobornar a nadie. La Escritura dice claramente, no hagas soborno, ¿cierto? Cuando pasamos la tajada que corresponde para que el contrato nos salga, ¿cierto? Eso es inmoral. Cuando hacemos la trampa en el examen, los que están en la universidad, eso es inmoral, ¿cierto? Ay, ya veo caras sonrientes cuando digo trampa, examen, todo. El pastor, ¿cómo supo? El pastor, ¿cómo supo? Bueno, eso es inmoralidad. La inmoralidad tiene que ver con lo que vemos y con lo que hacemos. Y entramos a la inmoralidad sexual. Está de moda ahorita esta lucha contra la condición de género y el tercer género, y con la cátedra de libertad de género que se quiere dar en los colegios. Eso es inmoralidad. Definitivamente es inmoralidad, ¿cierto? Y primera de Corintios 5:1 dice, ya es del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Oiga lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Está hablándole a la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y le está diciendo, en la iglesia hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera en los de afuera se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Amén. Inmoralidad sexual, ¿cierto? Se metió con la madrastra, ¿cierto? Pero también es inmoralidad meterse con la empleada del servicio, la niña que les ayuda, con la prima, ¿cierto? Con la secretaria, con la novia, ¿cierto? O el novio, ¿sí? Porque ahora las cosas son al contrario. Ahora los análisis dicen que las mujeres van tras de los hombres, ahora bien acosados. Entonces, eso es inmoral, eso es inmoralidad, definitivamente. Las condiciones de nuestro cuerpo son para que nosotros respetemos el cuerpo, porque el cuerpo, dice la Escritura, es de Dios, es la casa de Dios. Cualquier cosa que hagamos que sea inmoral, en el ámbito que sea, y más en el ámbito sexual, simplemente atañe a nuestra relación con Dios. Romanos 1:27 dice, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Amén. En Bogotá hay 2 iglesias ya donde el pastor es gay y la congregación es gay, ¿sí? Pero además de eso, en una de esas iglesias, la mitad de la iglesia no es gay. O sea, están todos con todos, ¿cierto? Aquí tuvimos una pequeña, digamos que crítica, al hablar con respecto a cuál sería nuestra posición si entrara una persona gay, homosexual, a la iglesia.
Y quiero hacerlo público de una vez porque las inquietudes llegaron como por 3 partes, ¿cierto? La condición de homosexual no es natural, ¿cierto? Es un pecado. Y el Señor vino por pecadores. Yo no le puedo cerrar la puerta a alguien que venga a la iglesia en una condición de homosexual, porque mi deber como pastor es enseñarle la verdad y decirle que está equivocado. Amén. No puedo decirle a alguien que venga a esta casa, que sea una lesbiana, una mujer, y decirle no la voy a recibir en la iglesia por su condición. El Señor vino por pecadores, por enfermos. Amén. Mi deber como pastor es recibirlos y enseñarles lo que dice la palabra de Dios, transmitirles lo que dice la palabra de Dios. Generalmente son personas que creen en Dios, y si el Espíritu Santo quiere hacer la obra y ellos lo permiten, vamos a tener personas restauradas y cambiadas. Amén. Si definitivamente no lo va a hacer, porque no se convence, pues se va a sentir en el lugar equivocado y se va a ir. Pero nunca le vamos a cerrar la puerta a una persona de una condición que tenga ese pecado. Amén. Nuestra labor como pastores y como cristianos es recibir al pecador y tratar de restaurar la vida que tiene de pecado. Amén. Entonces, nosotros no rechazamos a las personas, rechazamos el pecado que hay en las personas. Y tenemos que vivir con esa condición. Imagínense cuando viene un alcohólico a la iglesia, cuando han venido personas que son promiscuos sexuales a la iglesia y se han sido restauradas y están aquí. ¿Qué tal yo decirle, no, usted es un pecador, que me queda por fuera? ¿Sí? ¿Cómo respondo yo delante de Dios? Si Él vino por ellos, ¿qué derecho tendría yo de cerrarle la puerta a alguien que por un pecado está llegando a la iglesia buscando a Dios? Ya si Él permite que el Espíritu Santo obre y lo haga libre, amén. Y si no, seguramente se va a sentir incómodo y se va a ir. Entonces, realmente la inmoralidad sexual, ¿sí?, es un pecado. Aleja la bendición que el Señor tiene para nosotros. Pero si llega una persona a sus vidas que tenga esa condición, su deber es dar testimonio y contar lo que dice la palabra de Dios. Les voy a contar una anécdota. En el trabajo anterior que tenía mi hijo, la compañía que trabajaba, en el piso donde estaba él, eran más o menos 26 personas. De las 26 personas había 18 que eran homosexuales. Dice, papá, estoy rodeado de pecado. ¿Sí? Se miran, se tiran besitos, se pican el ojo. ¿Sí? Y es incómodo, ¿sí? Para un hombre es incómodo, ¿cierto? Yo le decía, ¿y tú qué haces? Nada, hablo con todos. Es fastidioso, pero a todos los trato por igual y les cuento lo que dice la palabra de Dios, de ellos. Ya me echaron a un lado a mí porque soy minoría. Era el único cristiano que había en el piso. Pero, dice, el día que salió allá, dice, yo les dejé sembrada la palabra de Dios. Yo les dije lo que decía la palabra de Dios al respecto. Y simplemente Dios obrará en sus vidas. Amén. Esa es la tarea que tenemos que hacer, no solamente dentro de la iglesia, sino donde nos movamos y donde estemos, a donde el Señor nos lleve. Y si somos practicantes de inmoralidad sexual con respecto a otros temas, ¿cierto? A pornografía, a películas que no corresponden, revistas que no corresponden, etcétera, a practicar cosas que no son naturales, como dice la Escritura, y que tienen que ver con la parte sexual, ¿cierto? Es tiempo de pensar si estamos obrando bien o estamos obrando mal. La carne es débil y la inmoralidad sexual tiene que ver con la carne. Amén. No podemos dejarnos manejar por la carne de esa manera. Son 5 puntos que hemos visto el día de hoy. 5 puntos que hablan de por qué probablemente no hemos sido bendecidos todavía. Anhelamos la bendición de Dios. El Señor habla desde que arranca Génesis de bendición. Yo te bendeciré, le dijo a Abraham, ¿cierto? Le entregó bendición a Adán y a Eva para que gobernaran sobre la creación, lo que había creado en la tierra. Le dio autoridad sobre eso es una bendición. Los puso en un lugar de preeminencia, es una bendición. Llamó a Abraham y le entregó la posibilidad de ser el padre de esa nación, que iba a ser su pueblo, el pueblo de Dios, eso es una bendición. Le dio una promesa de que iba a hacer de él una gran nación y que iba a ser bendecido y que se iba a encargar de aquellos que lo maldijeran también. Bendiciones que vienen de parte del Señor. Las bendiciones están dadas. La promesa para Abraham, decíamos el miércoles, es la promesa para nosotros. Pero ¿por qué no vemos una vida de bendición? ¿Por qué no llegamos a ver materializadas las bendiciones? Esos son apenas 5 puntos. Yo podía haber sacado de verdad 35 puntos. Ahí hice una lista que daba 35 puntos. No puedo meterlos todos. Porque la primera condición para que no seamos bendecidos es la desobediencia. Y ahí entramos todos. Amén. Pero esos 5 puntos en oración el Señor me dijo, hay que darlos. Y cuando el Señor habla que hay que dar esos 5 puntos dentro de la congregación, es porque esos 5 puntos tienen alguna relevancia especial dentro de la vida de la iglesia. Amén.
Si el Señor nos dice que tenemos que doblegar la carne para ser bendecidos, es porque la iglesia necesita doblegar la carne. Hay personas que necesitan doblegar la carne para que la bendición llegue a sus vidas. Cuando el Señor te dice, yo te quiero bendecir, pero tienes que quitarte la pereza, ¿sí? Quítate la pereza porque la bendición está para ti y ya extendida. Yo te quiero bendecir si te dominas en tus emociones, y el Señor te va a dar la bendición si te dominas en tus emociones. Yo te quiero bendecir si dejas el trago, yo te quiero bendecir si dejas la sucursal, yo te quiero bendecir si dejas de ser inmoral, yo te quiero bendecir si dejas de ser chismoso, murmurador, porque el Señor vino a bendecir a su pueblo. El Señor nos creó, yo siempre lo he dicho y es claro, el objeto del poder de Dios somos nosotros para que la gloria de Dios se desate en este pueblo y el mundo la vea. Dios quiere bendecir a su iglesia, Dios quiere bendecir al que cree y lo confiesa, Dios quiere bendecir al pueblo que Él llamó, nos escogió para ser su pueblo y nos quiere bendecir, pero no puede bendecirnos si no estamos haciendo lo correcto porque sería contradictorio, ¿cierto? Aunque hay gracia en Él para nosotros y a veces nos da lo que no nos merezcamos, Él busca que la bendición que está para su pueblo sea para su pueblo y un pueblo obediente y fiel para Él. ¿Queremos bendición? El Señor nos ha dicho hoy, yo quiero bendecirlos, simplemente cambien, caminen, corrijan, transformen. Dejen que el Espíritu Santo domine sobre sus vidas. Dejen que pueda doblegar la carne, ¿cierto? Mire, la iglesia se acomoda. La iglesia recibe algo de bendición y se acomoda. La iglesia recibe el favor de Dios y se acomoda. La iglesia empieza a subsistir y se acomoda. Pero Dios no quiere una iglesia acomodada. Dios quiere una iglesia dinámica, que crezca, que cambie, que sea fortalecida, y en esa fortaleza se va a dar la gloria de Dios y va a dar testimonio a esa iglesia para que muchos lleguen. Pero una iglesia que se sienta y se acomoda porque ya recibió algo de Dios y ya está completo y estoy pleno. Dios siempre tendrá más para la iglesia. Dios siempre va a querer entregar más para la iglesia. Y Dios espera que estemos creciendo cada vez más y seamos más conforme a lo que Él quiere de nosotros para bendecirnos. No nos conformemos con lo que el Señor tiene. Él tiene más para nosotros. Contentémonos, sí, con todo lo que nos ha entregado. Amén. Gloria a Dios por lo que el Señor hace. Pero Él quiere darle más a la iglesia y le habla a la iglesia para que la iglesia se corrija, para que la iglesia se cambie, para que la iglesia se transforme. Esto no es una predicación para escucharla un domingo y ya. Esta es una predicación para vivirla cada día, en cada instante de nuestras vidas. Porque cada día vamos a estar tentados, cada día va a ser la carne que quiere ser débil y va a querer que cedamos para caer en pecado. Cada día va a aparecer la oportunidad de que de pronto empecemos a murmurar. Cada día van a aparecer situaciones para las que seamos infieles. Es algo que está rodeándonos en este mundo donde vivimos. Es algo que está diciendo, nos llama la atención, nos quiere sacar de aquí. Pero nuestra fidelidad, en nuestra condición de permanecer sin amargura, de ser fieles al Señor, de doblegar la carne, el Señor va a decir, aquí hay alguien en que puedo depositar más bendición para que yo me vea más en medio de ese pueblo en el cual está. ¿Queremos ser bendecidos? Siempre queremos ser bendecidos. No se conformen si ya son bendecidos, porque puede que tengan un trabajo estable, puede que tengan una situación económica buena, puede que tengan buena salud, puede que tengan buenas relaciones, pero siempre va a faltar algo en sus vidas porque en las condiciones vivimos nosotros. El Señor tiene más para nosotros y entre más conozcamos de Él, más vamos a ver qué hay para nosotros. Simplemente empecemos a ver que el Dios tiene todas las bendiciones para nuestra vida y quiere que nosotros estemos preparados para recibirlas. Si no manejamos los sentimientos, el rencor, la amargura, la rabia, si no manejamos nuestra infidelidad, si no manejamos nuestra carne, si no manejamos la murmuración y si no manejamos la inmoralidad que puede haber en nosotros, difícilmente el Señor va a darnos todo lo que tiene para nosotros. Y si está contento con lo que le ha dado, imagínense lo que más le puede dar. Si usted se siente muy bendecido de parte de Dios y dice, yo no necesito de este sermón, lo que tiene es porque Dios se lo ha dado en su condición. Si mejora su condición, va a tener mucho más. Amén. Entonces, no nos conformemos, no pensemos que hasta ahí llegó, no pensemos que hasta ahí está. Y si no hemos recibido nada, y si sentimos que estamos escasos, que estamos apretados, que nos ahogan las cosas, miremos porque de pronto en nuestra vida hay algo de esto. De pronto la pereza nos está ganando. De pronto no oramos lo suficiente, de pronto no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo relacionarnos con Dios si no oramos y si no leemos su palabra? Y queremos una bendición de parte de Él. ¿Cómo nos relacionamos con Dios pero no venimos a la iglesia y queremos una bendición de Él? ¿Cómo nos relacionamos con Dios pero nos quejamos y murmuramos de ese Dios que le da a unos y a otros no? David se comparó muchas veces con sus enemigos y el Señor le dijo claramente, no los mires a ellos, para ti algo especial, para ti algo diferente. Pueden tener mucho más de lo que tienes en algún momento, que David tuvo menos de lo que ellos tenían, pero lo grande, lo excelso,
es para los descendientes de David, para su pueblo. Amén. ¿Por qué no pensar que el Señor tiene una oportunidad que darnos a nosotros? Va a ver el Salmo 78, 34 al 38. Salmo 78, 34 al 38. Dice allí la Escritura. ¡Epa! Ya le pusimos sabor a esta predica. Salmo 78, 34 al 38. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a Él. ¿Les suena conocido ese pasaje? ¿Cuándo nos acercamos a Dios? Más cuando estamos necesitados, ¿cierto? Cuando ocurre algo y tenemos que recurrir a Él para que nos socorra. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. ¿Les suena conocido eso? Señor, yo te amo, pero ¿por qué no me diste antes? ¿Cierto? No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Sin embargo, y aquí quiero que pongamos cuidado, Él les tuvo compasión. Les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Dios quiere perdonar a su pueblo. Si usted ha estado en uno de estos puntos que hemos leído, o en más de uno de esos puntos, o alguno que el Espíritu Santo le ha traído a la memoria ahorita, por lo cual usted diga, no he recibido la bendición porque le faltaba a Dios. No he recibido la bendición porque me acomodé en esa circunstancia. Dios es fiel y Dios nos ama tanto que nos perdona para que podamos recibir la bendición. Pero no nos va a perdonar si simplemente decimos con nuestra lengua que nos perdone. Si realmente nos arrepentimos de corazón, esa solicitud de perdón va a llegar a su oído y Él nunca va a dejar de perdonarnos cuando hay una oración sincera y un arrepentimiento genuino. Si alguna de esas condiciones que hemos leído hoy está en su vida, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Porque cuando usted pide perdón de corazón y el Señor lo perdona y ese pecado pasa, la bendición llega. Eso nos mantiene alejados de la bendición. Esaú perdió la bendición por un plato de lentejas. Que no nos pase a nosotros que por la inmoralidad sexual, por la infidelidad, por la amargura, por nuestra carne, perdamos la bendición que el Señor tiene para nosotros. La bendición está lista para ser entregada, pero podemos perderla por un plato de lentejas. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?